Dios te bendiga. Dios habla en mi vida a través del capítulo 1 de Proverbios y quiero compartir contigo esta palabra. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que para tener sabiduría tenemos que tener temor a Jehová. Ese temor al que se refiere en ese versículo no es tenerle miedo al Señor, sino tenerle reverencia, obediencia y respeto al Señor. Cuando seguimos leyendo ese capítulo, del versículo 20 en adelante, vemos cómo Salomón, quien escribe la mayoría del libro de Proverbios, comienza a personificar la sabiduría. Entonces, es como si la sabiduría misma estuviera hablando. Y en el versículo 23 dice la sabiduría: volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Así que la sabiduría, que es el temor al Jehová, nos está diciendo: vuelvan a mi reprensión, vuelvan al temor de Jehová. Y he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez han estado contestando una encuesta o algún formulario donde cuando están, por ejemplo, en la pregunta número 5, le dice, si su respuesta es sí, continúe con la pregunta 6. Si su respuesta es no, pase a la pregunta 8. A veces, ¿verdad?, nos topamos con ese tipo de encuesta. Cuando leemos este libro de Proverbios es como si Dios nos dijera eso, por lo menos así yo lo entendí. Yo leo ese versículo 23, volveos a mi reprensión. Sí, yo quiero volver a la reprensión del Señor. Yo quiero volver al temor del Señor. Yo quiero volver a la obediencia al Señor. Y continúa diciendo ese versículo, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pues sí, yo quiero eso. Si tu respuesta es sí, amado hermano y amada hermana, pasa al versículo 33. Si tu respuesta es sí, vas a volver a la reprensión de Jehová, vas a volver al temor al Señor para poder tener la sabiduría y para poder, ¿verdad?, serlo obediente al Señor. Si tu respuesta es sí, pasa al versículo 33. Dice el versículo 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Sin embargo, el versículo 24 al 32 habla de aspectos de reprensión, de aspectos negativos, de consecuencias negativas si no volvemos al temor del Señor. Todos esos versículos del 24 al 32 hablan de qué pasaría si no volvemos a la presencia del Señor. Incluso el versículo 28 dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Eso pasa si no volvemos a obedecer al Señor. Pero si obedeces al Señor, si vuelves a su reprensión, si vuelves a su obediencia, pasemos al versículo 33 donde dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor al mal. Así que está en tus manos pasar al versículo 33 o tener que pasar un proceso donde busquemos al Señor y no lo encontremos, porque la venida del Señor está cerca. O vamos a aceptar al Señor y pasar al otro lado. Dios te bendiga, Dios te guarde.